A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. El 13 de abril, en elecciones de segunda vuelta, nuestro país deberá decidir entre dos propuestas diametralmente diferentes. La una, la de Daniel Noboa, que representa la democracia, su fortalecimiento, la posibilidad de discrepar en libertad. La otra, la de la señora González, que tiene que ver con el regreso de un populismo cleptomaníaco que tanto daño le hizo al Ecuador. Esta noche el programa Poder Ciudadano da la más cordial bienvenida al doctor Ramiro Rivera Molina, exparlamentario, concejal de Quito, académico, jurista, ciudadano responsable. Con Ramiro quiero hacer una revisión de lo que constituyó el legado, el paso del correísmo durante 10 años en el Ecuador. Y quiero hablar de 4 materias. La primera, vulneración de libertades, lo que significó la Supercom. Ochoa, su legado. La segunda, seguridad, cómo se desmanteló la fuerza pública, que a veces nos olvidamos. La tercera, manejo de los organismos de control y de los poderes del Estado con rienda corta. Y la cuarta, el peligro de la desdolarización. Con tu licencia, Ramiro, te pido que topemos el primer tema que lo planteo y que tiene que ver con la vulneración de libertades. Buenas noches, bienvenido. Patricio, muchísimas gracias por este diálogo. Bueno, el gobierno del presidente Correa tuvo una partida de nacimiento democrática, porque fue elegido por el pueblo. Pero muy temprano, en la precocidad de su gobierno, devino en dictadura. Porque para comenzar, el poder estaba constituido, echó del Parlamento a la mayoría de los legisladores. Ahí se da el tema de los diputados de los manteles. Exactamente. El comandante Juan, la visita al segundo de las FARC y toda esa opacidad. Y entonces armó una constitución a la medida de su ego gigantesco. Que la gran sastrería se ubicó en Montecristi. Se montó en Montecristi, pero el diseño vino desde Podemos en España. ¿Cómo no? Porque lo habían tejido para Chávez, lo habían tejido para Evo Morales y lo habían retejido para Correa. Al extremo que uno de los constituyentes brillantes del Ecuador, un hombre grande que es León Roldós Aguilera, escribió un libro demostrando que lo que se puso en vigencia nunca se había aprobado ni discutido. Y una anécdota, Patricio. Cuando viene algún tema de debate constitucional, yo acudo a las actas de la Constituyente y me provoca risa. Porque estuvo ahí la pasión, el odio, el amor enfermizo por el socialismo del siglo XXI, la efigie del Che, el ejemplo del señor Castro, las loas a Joseph Stalin, a Mao Zedong, a todos los dictadores del planeta que tuvo el siglo XX y a Hugo Chávez sobre todo, pero no había inteligencia. O sea, si hay una constitución que no constituye el texto de un pacto de convivencia democrática, como lo quiso Rousseau, como lo quiso Montesquieu, como lo quiso John Locke. ¿Qué es la esencia de una constitución? Es ese pacto social. Exactamente. Que no es el catecismo,
que no es el libro de literatura ni el catálogo de ofertas. Mira usted, siempre hemos conversado. Pero el doctor Rivera nos aporta algo que es muy importante. Toda esta desconfiguración del sistema democrático parte de Montecristi, y nos ha dicho Ramiro que él ha logrado descubrir que lo que se debatió, lo que se planteó en Montecristi no necesariamente es parte de la redacción. Claro. Que en otro lado redactaron finalmente el texto. La falsearon, la falsificaron, hicieron una trampa. Y ahí tiene una enorme responsabilidad un ciudadano cuencano que tiene por apodo Corcho. ¿Cómo no? Cordero. Exactamente. Entonces, adicionalmente a Patricio, estoy convencido que el Ecuador no tendría viabilidad con esa constitución. Porque no es una constitución que reúna la aspiración de todos los ecuatorianos de manera plural, inclusiva, tolerante, racional y civilizada, sino es una carta al servicio de un proyecto autoritario. De navegación que hace una directa relación con lo que se acordó en el foro de Sao Paulo. Exactamente. Con el nuevo club neocomunista, que yo más bien lo llamo populista, servicio de narcomafias. Exactamente. Lo de Puebla, ¿no? Lo de Puebla. Claro, proyectos cleptómanos que le han ocasionado tanto daño. Venezuela es un país tan rico, tan empobrecido porque todos roban. Es una cosa desastrosa. A partir de ahí, conectemos con lo que implica la vulneración de las libertades, sabiendo que en esa carta de navegación ya se dan elementos para ir a la Supercom y otro tipo de aspiraciones para sujetar, para resolver lo que a mí me convenga y para perseguir todo lo que sea contrario. Exactamente. Es decir, el modelo constitucional creó un sistema de control absoluto y de poder omnímodo y total. Acuérdate tú, Patricio, y quienes nos ven y nos escuchan, que hace 15 años, en el 2010, el señor Correa decía que era jefe de gobierno y jefe de Estado, y como jefe de Estado, jefe de todos los poderes del Estado. Bueno, eso creo que le dijo Luis XVI. y reyes como un rey francés y antes el rey Carlos de Inglaterra, los dos fueron decapitados. El uno en la Revolución Francesa de 1789 y el otro en la Revolución de 1649. Porque ellos se creían los omnímodos. Repetía eso. Claro, claro. Entonces creó el poder concentrado, que esta porquería nauseabunda del Consejo de Participación Ciudadana, que le sirvió para poner el control de todo, una Corte Constitucional que facturaba de bolsillo y cervecera, acuérdate claro, tú, no. Y diríamos un poder sin límites. No te olvides de que también puso fiscales de bolsillo. Pero claro. Sus ex secretarios de Estado que estaban al servicio del correato. Exactamente. Nos acordemos de Chiriboga y de algún otro elemento cuyo nombre se me escapa. Sí, sí. No, y de Poli de la Contraloría. ¿Cómo no? Y de su ahijado en el Consejo Nacional Electoral. En definitiva, y el apagón. Con el manejo de todos los poderes. Pero en materia de vulneración de libertades se persiguió a los medios que osaban ir en contra de la verdad oficial emitida en sabatinas. ¿Cómo fue eso? Es decir, Patricio, en otros términos, las conquistas que lo tuvieron los ingleses en el siglo XVII. Y los franceses. Con la Declaración de Derechos. Los maestros o padres de la Constitución estadounidense, con la Declaración de Virginia y su Constitución, la Revolución Francesa de 1789, ya resolvieron el valor de la libertad de expresión y los recogieron en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Como una base innegable de un sistema democrático. Aquí hablar era castigado. Escribir era castigado. Pensar.
pensar era castigado. Acuérdate tú que a 2 periodistas que escribieron el libro El Gran Hermano, el señor Correa los demandó por $10 millones. Así fue. Y no vayamos más allá. El periodista Emilio Palacio, por escribir un artículo, le emitieron una sentencia a través de un pendrive de $40 millones. Y él, como el monarca medieval, perdonó como indulgente y bueno al castigado por el delito de pensar. Y el papel que le entregaron a una Supercom con un periodista, entre comillas, Carlos Ochoa, al que le dieron precisamente el látigo y el deber de perseguir a sus colegas y de multarlos y de, en definitiva, tenerlos ahogados cuando estos hablaban con libertad, cuando hacían ejercicio básico de sus derechos. El señor Correa creía que rompiendo los periódicos rompía las ideas y mataba el pensamiento. Así es. Todos los medios de comunicación escritos, diríamos los televisivos, la radio, y todos fueron asediados, perseguidos. Todos los sábados, donde hablaba la canteleta de 4 horas insultando al mundo entero, esa era la ley. Tenía un enlace de más de 400 radios, y quien no la transmitían eran amenazados indirectamente. Yo recuerdo, a propósito de los apagones, que en una de las sabatinas Correa Delgado dijo: esas barcazas social cristianas, la gente gritó fuera, y esas barcazas fueron destrozadas en poder del Estado a partir de esa decisión arbitraria de Correa Delgado. Y finalmente esas barcazas cobraban muchísimo menos y habrían sido un aporte para la solución. En definitiva, en cuanto al tema de libertades, se las vulneraron, se las pisotearon. Todas. Vayamos, Ramiro, a revisar el tema de seguridad. ¿Qué ocurrió con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional? ¿Qué pasó con la base de Manta? ¿Cómo es que se habilitan rutas para el narcotráfico? El modelo de Correa es el modelo de las nuevas dictaduras del siglo XXI. Coaligadas, cohabitadas y cómplices del mundo criminal, del terrorismo y de la narcopolítica. Financiadas. Patricio, y ecuatorianos, hace pocas semanas el señor embajador italiano nos dijo que la cantidad de dinero que manejan las mafias en el Ecuador por año supera la pequeña cantidad de $30.000 millones. Es decir, lo que maneja el narcotráfico es casi igual al presupuesto general del Estado. Porque yo me hago una pregunta: ¿de dónde saca tanto dinero la señora Luisa González? Que el presidente tiene dinero, lo tiene desde su abuelo, su padre, que han acumulado una fortuna con trabajo y esfuerzo, y eso es respetable, ¿no es cierto? Correa intentó hacer de las Fuerzas Armadas fuerzas parecidas a las venezolanas para su uso personal y político. Exactamente. ¿Cómo fue ese proceso? Recuérdanos, Ramiro. Las persiguió, les quitó todos los estímulos, eliminó las fábricas estatales de uniformes, y ahora un uniforme de policía, de militar o de coronel lo compras en cualquier tienda de la esquina por $50. Por eso los delincuentes están más dotados que la policía. Persiguió a los generales honorables, desconoció la jerarquía, que es la columna vertebral de la institucionalidad. Claro, los baños pueden usar todos, no pueden haber club de oficiales, claro, ni de tropa. Exactamente. Jugando a ser democrático y hombre popular. Envenenó a la tropa en contra de los otros. Es decir, el odio que irrigó y sembró entre todos los ecuatorianos, también Correa lo hizo con las Fuerzas Armadas. Les quitó los juguetes a sus niños en Navidad. Desmanteló sus servicios de inteligencia. Se llevaron los equipos de inteligencia para la CENAIN, donde no espiaban a los delincuentes, sino espiaban a los adversarios políticos para perseguirlos. Los uniformados votan, tienen la capacidad de asistir y de votar. Por supuesto. El doctor Rivera nos recuerda la manera como humilló, pisoteó
no solamente a la fuerza pública, sino que puso al Ecuador al servicio de narcomafias criminales. Así de simple. Patricio, acuérdate tú, perdón por la confianza, cuando hay una mirada de odio y de saña de Correa ante el general Gabela, que es quien había denunciado el sobreprecio de los helicópteros Drone. La corrupción en la compra de los helicópteros indios. Bueno, el general Gabela lo mataron. ¿Cómo no? Disque delincuencia común y no se llevaron ni el anillo, ni un reloj, ni la billetera. Lo asesinaron. Hay varios asesinatos que quedaron ahí en el camino. Como en toda dictadura. ¿Cómo no? Lean La fiesta del chivo. Así es. Para describir la Vargas Llosa claro, hace un recuento excelente de lo que significó todos esos horrores en la República Dominicana. Exactamente, en la Pero dictadura. aquí se puede multiplicar por 5 eso, al menos. Por eso me parece, en la introducción, en un video que te escuché, Patricio, que me parece que lo que está en juego, ecuatorianos, el próximo 13 de abril no es una elección más. Se los digo con enorme preocupación. Está de por medio la sobrevivencia de la República, de un gobierno al que le puede ir mal o bien, y si le va mal, podemos renovarlos en el 29 por la alternancia democrática. Pero si gana el dulce encanto, o yo diría el dulce sueño de la candidata embellecida por la demagogia y la retórica, se quedarán toda la vida y no tendremos patria. Tiene mucha razón el doctor Rivera Molina en hacernos ese tipo de clarísima advertencia a los ecuatorianos. ¿Cómo fue en época de largo correato, más de 10 años, el manejo de los organismos de control? Cuando la gente suele decir, ya no hablen de Correa, ya basta, ya han pasado, dicen, 8 años. La respuesta que yo les doy y les digo es, Europa ha pasado más de 75 años del holocausto nazi. Hitler estuvo 12 años desde que incendió el parlamento del Tercer Reich en la República de Weimar y generó un genocidio. Y si usted en Alemania dice no hay que hablar de Hitler, le mandan a un manicomio. Ahí no se olvidan 75 años. Tenemos que olvidarnos en 8 años de un hombre que fue perverso, malo, pervertido, que destruyó la poca institucionalidad, que sembró la política de resentimiento y odio por una identidad infantil de resentimiento, porque hay muchos libros de psicología y de psicoanálisis que te dicen el que sufrió de niño hará sufrir de adulto a los otros. Complejos, de ¿verdad? sus profundos complejos psicológicos. Frente a eso, el manejo de los organismos de control fue para él muy fácil, porque con el mamotreto llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ponía a sus amigazos en esos organismos de control que no controlaban nada. Uno de ellos, el Contralor del Estado, apresado en los Estados Unidos. Claro. Y él era el 10 sobre 10, me parece. 100 sobre 100 y decía 100. Que todo mundo le quería porque echaba sus glosas y era su mimado. Y hablemos de la justicia, y hablemos de la fiscalía de esa época. Patricio, y ahora cuando veo a un oficial de la policía con angustia y dice, metemos preso al sicario, le metemos preso al asesino, al homicida, y al siguiente día hay un juez o un fiscal que lo saca. Ecuatorianos, todos los fiscales, todos los jueces, los colocó Correa cuando metió sus garras sucias en la consulta popular del año 2011. Y él mismo lo admitió. Y digo, sí, voy a meter las manos en la justicia. Entonces, la justicia, no toda, por cierto, porque sí hay gente honesta y hay gente podrida. Pero la absoluta mayoría de la gente podrida que esté en la justicia la colocó el correísmo. Así también como en las instancias medias de la institucionalidad del Estado, donde te piden las coimas,
los sobornos, te esconden los trámites, no dan viabilidad a la gestión pública. Son mandos medios que los dejó Correa con nombramientos inamovibles. Cuando el señor Lasso dijo, no puedo prescindir de ellos porque están ahí. No se puede solucionar todos estos gigantescos problemas en un año y medio. No se le puede pedir a un mandatario, a un presidente que es electo para suplir el periodo que faltaba a Lasso, que salió tras la muerte cruzada, no se le puede pedir que entre con vara mágica a solucionar todo. Ha hecho lo imposible por avanzar, ha dado muestras de ejecutividad en una serie de materias. Ahora bien, ¿crees tú, Ramiro, que si el país no vota con inteligencia, con amor a la patria, con responsabilidad cívica, podríamos incluso ver la desdolarización? Pero sin duda. ¿En qué sustentas eso? Porque Correa lo dijo más de una vez que era la decisión más equivocada, más desacertada. Lo ha dicho que quien propone la dolarización debe ser considerado como un traidor. Ha dicho que se perdió la soberanía monetaria y él en su primer periodo, del 2007 al 2009, dijo que en su segundo periodo eliminaría la dolarización. Y luego cuando tuvo a este muchacho tan limitado en el pensamiento y con poca capacidad cognitiva, que nos pedía y nos ofrecía resolver los problemas del Ecuador sacando el oro de los celulares. Me parece que un tal Arauz. Él ha ofrecido la ecuadolarización. El Ecuador. Y cuando ahora, el Ecuador, y cuando ahora hipócritamente dicen vamos a poner en la Constitución, porque saben que el 95% de los ecuatorianos estamos contentos con la dolarización, no le dicen al país que no van a meter la mano en la reserva monetaria, donde está el dinero de la gente. Ramiro, le quieren engañar al país diciendo que van a colocar una norma en la Constitución para establecer que esa es la moneda. Sin embargo, tienen estudios hechos para el manejo de las reservas del Banco Central del Ecuador, para el manejo de una emisión inorgánica de ecuadólares, para el manejo de lo que ellos llaman una billetera electrónica, en definitiva, para sacarle al Ecuador del sistema de dolarización, que lo que le ha dado es certidumbre, que lo que ha permitido es evitar esas permanentes devaluaciones, que le ha dado al ecuatoriano común seguridad, y por eso el dólar tiene una alta aceptación entre los ecuatorianos. ¿Tú entonces crees que si es que ganaría esta señora González, que no es otra cosa que el parlante de ese grupo de la RC, el Ecuador perdería el dólar como su moneda? Sin duda. La señora González luce atractiva, independiente. Hay gustos para todos, Ramiro. Claro, y quiere hacer aparecer como que no existió el gobierno de Correa. Y ella hizo una declaración a un comunicador respetable y respetado como Carlos Vera y dijo de Correa: en sus reuniones yo no siempre estaba de acuerdo con sus ideas, pero como militante orgánica tenía que salir y repetir lo que él disponía y ordenaba. Entonces, en el caso hipotético de que, como dijo Maquiavelo hace más de 500 años, optemos por el mal y por la ruina de la República, el Ecuador se liquida. No hay futuro. Estamos entre la preservación de un sistema democrático o cruzar a una cleptocracia. Quiero dejarle a mi invitado de esta noche, el doctor Ramiro Rivera Molina, en el último minuto del programa Poder Ciudadano, con su mensaje final. Yo quiero dar un mensaje a los jóvenes que no vivieron lo que fue una dictadura. Un mensaje a los mayores adultos. No es justo que por la indiferencia o por no asistir al voto, también a los ausentes, le dejemos como herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos la ruina y el país acabado. Les pido un esfuerzo democrático, asistir al evento electoral del 13 de abril y votar. Votar por el país, votar por la sobrevivencia, votar por la esperanza. Caso contrario, el odio,
el resentimiento, el rencor, la maldad, la perversión regresarán a destruir lo poco que ha quedado. No hay presidente perfecto en el mundo y no se puede achacar a un joven presidente que ha estado a duras penas 1 año y medio de los males que se generaron, que germinaron en el vientre y en el útero de la dictadura que presidió el señor Correa durante 10 años. El talento, la experiencia y el patriotismo de Ramiro Rivera Molina. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,